Somos la más pequeña en personal y junto con Navarra la más pequeña en presupuesto. Tenemos el mismo presupuesto que la Cámara de Cuentas de Navarra y claro, Navarra es una región de 500.000 habitantes, uniprovincial, aunque tenga una gestión importante como consecuencia de que gestiona la cesta completa de impuestos, pero creo que Aragón debería tener una Cámara de Cuentas pues no alineada con la más pequeña de España, sino quizás un poco más grande, ¿no? Creo que hay que hacer un esfuerzo importante en darle legitimidad a la Cámara o legitimación a la Cámara de Cuentas como organismo independiente, que trabaja profesionalmente, que no es parcial en ninguna de sus actuaciones, y lo que esperamos con esas medidas pues es eso, pues poder ganar confianza la sociedad aragonesa para que todo el mundo entienda que posiblemente la Cámara, para hacer más de lo que ahora mismo es capaz de hacer, pues tenga que tener algo más de medios. Sí que hay un área en la que yo creo que las Cortes deberían darnos facultades sancionadoras, que es para poder imponer sanciones a aquellas entidades del sector público de Aragón que incumplen una obligación tan básica en una democracia como es la de rendir cuentas de su actividad. Es que tenemos más de 1000 entidades del sector público local. No somos capaces, o sea, si hay algo en donde nos sentimos impotentes en la Cámara de Cuentas es para abordar una planificación de nuestro trabajo en el ámbito local. Yo lo que me voy a empeñar es en convencer que hace falta esos, no solo en protestar porque no los tengo, sino un poco en intentar elaborar un poco más las razones por las que sería conveniente que tuviéramos más medios.